empezar. Lo primero es que vamos a ver el día de hoy, como bien lo comentaba mi compañero, vamos a ver un poco sobre JavaScript y el taller se llama Tu primer paso para entrar a la programación. Ok, esta pequeño curso lo dividí en algunos datos, en algunas agendas, en algunos temas sobre todo. Primero vamos a entrar a ver qué son los tipos de datos y las variables. En segunda parte vamos a ver un poco de operadores lógicos. Después vamos a ver algo de ciclos, condicionales, funciones y vamos a terminar, si nos da tiempo, con algunos ejercicios. ¿Vale? Bueno, me presento. Yo soy Jonathan Parra. Preferiría que me digan John en lugar de Jonathan. Cuando me dicen Jonathan siento como cuando mi mamá me regañaba, entonces la verdad es que prefiero John. Eh, Soy un desarrollador con más de 6 años de experiencia en este ámbito del desarrollo web. Retos profesionales he tenido porque he trabajado en empresas tanto de cibertecnología o ciberseguridad como transacciones en milisegundos que nosotros teníamos que cachar en una empresa llamada Bayonet. Nosotros cachábamos esa transacción y en microsegundos le dábamos la respuesta a nuestro cliente final para saber si era una transacción buena o era un intento de una transacción fraudulenta, ¿no? También he tenido la oportunidad de trabajar en e-commerce un poco grande, sobre todo en Latinoamérica, y en escuelas como Bedu, donde también he sido parte de los profesores o de los coaches para también enseñar a desarrollar, ¿no? Mis hobbies, bueno, mis hobbies, tengo tres principales hobbies. Uno es las motos, me encantan mucho las motos. Otro es el fútbol, soy malo en el fútbol, pero me gusta mucho jugarlo. Y los videojuegos, ¿no? Entonces, ahí tienen algún videojuego bueno para recomendarme, sería muy bueno. Y bueno, mis expectativas del programa son que ustedes aprendan mucho, que ustedes participen mucho, que hagan todas las preguntas, comentarios, igual. En los temas que yo les voy a dar, yo los voy a dar desde mi perspectiva y desde mi forma de ver las cosas. Si alguien ya sabe de desarrollo y tiene algún otro punto de vista, también es muy válido, porque no todas las cabezas pensamos igual. ¿Sale? Entonces, ¿para qué vamos a necesitar para empezar? Vamos a necesitar primero, si me quieren seguir, que es lo que les recomiendo, entrar a esta página llamada Replit. Aquí la que estoy viendo, la que están viendo en mi pantalla, se las voy a compartir en el chat para aquellos que quieran entrar y seguir codeando conmigo. ¿Vale? Les recomiendo que sí, porque al final les digo que vamos a tener algunos ejercicios y algunos ejercicios los van a hacer ustedes. Bueno, un par los van a hacer ustedes solos si nos da tiempo. ¿Vale? Entonces, ya que entramos a esta página, le vamos a dar aquí donde dice Start Coding para poder empezar nosotros a codear. Muchos a lo mejor ya la conocen, algunos no, pero no pasa nada. Les voy a explicar más o menos en qué consiste. Para entrar al área de trabajo, simplemente tenemos que darle con Google, no nos mandan spam, no es como exponer nuestras credenciales ni nada, y simplemente ahí elijan la cuenta con la que ustedes quieran entrar y eso les va a permitir entrar a un área de trabajo similar a esta. Me pasó por acá. Similar a esta. ¿Vale? Entonces ahí lo único que tienen que hacer es darle en el botoncito de donde dice, déjenlo con ustedes para que se vea mejor. Déjenme esta cosita del control que nos molesta de este lado. Y acá. Y aquí lo único que vamos a hacer es darle a este botoncito donde dice New Rep. Y aquí lo que nos va a abrir es una nueva consola, un nuevo espacio de trabajo, como les comentaba, ¿no? Aquí nosotros podemos ponerle en el lenguaje que vamos a trabajar en JavaScript. Es importante que le pongamos JavaScript. HTML, HTML, CSS y JS, este es el que vamos a estar utilizando el día de hoy. Y le podemos poner cualquier nombre, o sea, yo aquí le voy a poner uno porque es el que estoy haciendo con ustedes, yo ya tengo uno preparado, y le damos crear, ¿vale? Y eso nos va a abrir esta partecita, esta parte de aquí. A lo mejor a ustedes se las abre blanco, pero no importa, es exactamente lo mismo que yo voy a estar viendo de este lado, ¿vale? Entonces, ¿por qué es proporcionar el token tampoco? Ah, no proporcionas nada. O sea, el login con esta página no tiene ningún problema, ¿vale?
¿Por qué vamos a necesitar esto? Bueno, porque la clase yo la quiero hacer un poco dinámica. Voy a ir hablando sobre las teorías, sobre un poco de la teoría, de qué son los tipos de datos, las variables y todo esto, y vamos a ir escribiendo un poco de código para ir nosotros viendo también cómo funciona. ¿Ok? Entonces, les explico más o menos cómo funciona esta página de Replit. Nos da un index HTML, que ese prácticamente no lo vamos a tocar. La estructura que nos da es la mínima necesaria para poder funcionar y nos da un archivo script.js. Nosotros vamos a tener que seleccionar este archivito de script.js. ¿Para qué? Para poder escribir nuestro JavaScript en esta parte. ¿Vale? Entonces, lo primero que vamos a ver es, JavaScript es un lenguaje de programación interpretado. Para quien no entienda qué significa interpretado, quiere decir que no necesitamos un compilador interno o un compilador que transforme nuestro código que nosotros escribamos en un código que se acepte en el navegador. Si nosotros escribimos cualquier código JavaScript en la consola de nuestro navegador, lo va a ser interpretado por cualquier tipo de navegador, por Chrome, por Firefox, por Explorer. Todos estos navegadores soportan el código de JavaScript. Esto quiere decir que es un lenguaje interpretado. ¿Va? Es uno de los lenguajes más fáciles para aprender a desarrollar. Tiene similitudes en cuanto a sintaxis con algunos, pero obviamente todos funcionan para diferentes formas, para diferentes causas y de diferentes formas, ¿no? Pero bueno, vamos a entrar de lleno a lo que es los fundamentos de JavaScript. JavaScript maneja algunos tipos de datos. Existen muchos tipos de datos, pero hoy vamos a ver solamente los 5 principales conocidos como primitivos. Estos 5 tipos de datos son, en primer lugar, el string. ¿Ok? ¿Y cómo identificamos nosotros qué es un string? Quiere decir que es un texto. Si nosotros vemos de este lado, nos damos cuenta de que esto es un string, viene entre comillas. ¿Ok? Es importante que cuando nosotros escribamos algo con un tipo de texto string, siempre, siempre, siempre deben de llevar las comillas. ¿Ok? Hay otro tipo de dato primitivo llamado number o número, y este tipo es básicamente un número, así como tal, cualquier número. Puede ser un número decimal, puede ser un número negativo, puede ser un número enorme como 50,000 millones de millones, y no pasa nada, es absolutamente un tipo de dato número. ¿Ok? Tenemos también un tipo de dato booleano. ¿Qué quiere decir que es un tipo de dato booleano? Es un tipo de dato donde nosotros preguntamos si esto es verdadero o es falso. También se le ve como prendido y apagado. ¿Ok? Por ejemplo, si nosotros tenemos un momento en el que necesitamos saber, vamos a poner un ejemplo que vamos a ver al ratito, si una persona es mayor a 18 años y queremos saber, imaginemos que tenemos una vinatería o nos piden hacer una página para una vinatería donde únicamente se le pueden vender bebidas alcohólicas a personas mayores de 18 años. Entonces, en nuestro código tenemos que saber si esa persona tiene o no 18 años, por lo cual necesitaríamos preguntarle al usuario si su edad es mayor a 18 años. Y eso lo que nos va a regresar es un verdadero o es un falso. ¿Por qué? Porque si nos regresa un 16, ese 16 es menor al 18. ¿Ok? Entonces, prácticamente eso sería el booleano, verdadero o falso, si se cumple una condición o no se cumple una condición. ¿Vale? Otro tipo de dato es un tipo de dato indefinido. Este tipo de dato indefinido quiere decir que no tiene ningún tipo de dato definido y que no existe su definición como tal. O sea, sé que es un poco redundante la explicación, pero lo vamos a ver igual un poquito más adelante con algunos ejemplos, y también vamos a ver el tipo de dato nulo, que no es lo mismo indefinido que nulo. Hay unas ciertas diferencias muy pequeñitas entre uno de ellos. ¿Va? Entonces, para ver algunos ejemplos, vamos a pasar a ver qué son las variables. ¿Va? Variables son contenedores donde nosotros podemos almacenar información en la memoria de nuestra computadora. ¿Sí? Y los valores que nosotros podemos almacenar son todos los tipos de datos que acabamos de hablar. Puede ser un string, puede ser un número, puede ser un booleano, puede ser una función, puede ser cualquier cosa, la podemos nosotros almacenar en una variable. Para una variable hay dos formas de declarar variables en la nueva forma de JavaScript que estamos haciendo en el ECMAScript 6, que es un estándar, uno de los estándares más nuevos.
Existen dos formas de declararlo. Uno es con let y otro es con const. Antes de pasar a let y a const, les voy a hablar un poquito de las buenas prácticas para nosotros declarar una variable, ¿sí? Para nosotros declarar una variable de forma correcta, necesitamos hacerlo de la forma de camel case. ¿Alguien ha escuchado hablar de alguna forma de camel case? No. No. Una de las formas más utilizadas en el mundo de la tecnología es el camel case. ¿Qué quiere decir esto? Que si nuestra variable va a tener dos palabras, la primera palabra va a empezar con minúscula y la segunda palabra con mayúscula pegadas. Ahorita hacemos algunos ejemplos también sobre esto para que quede más claro. ¿Okay? Otro punto muy importante es que no podemos utilizar palabras reservadas. ¿Cuáles son las palabras reservadas? No podemos declarar una variable llamada let o una let declarada como let o una constante declarada como let, porque son palabras reservadas. O una let llamada string o una let llamada number. No podemos utilizar ese tipo de palabritas que JavaScript necesita para funcionar por sí solo. Y son muchísimas esas palabras que vamos a ir aprendiendo. No todas las vamos a aprender hoy, pero vamos a hablar de algunas. Otra ley para escribir una buena variable es no iniciar con números. Una variable nunca debe de iniciar con números. Puede iniciar con letras, puede iniciar con caracteres especiales como guión bajo, guión medio, pero nunca, nunca con un número. Esto tan solo nos va a dar error de sintaxis y nos va a decir que eso es un error en nuestro código de JavaScript. ¿Ok? Como les comentaba también, los espacios no son permitidos y caracteres especiales, exceptuando el guión bajo y el guión medio. Esas son las únicas dos formas que también se pueden hacer. Y una recomendación muy personal es que nuestras variables tienen que ser descriptivas. ¿Ok? Vamos a hacer un pequeño repasito de todo esto ya con código. ¿Ok? Aquí en nuestro script vamos a declarar algunas de estas variables o vamos a declarar variables que se nos vengan a la mente siguiendo estas normas. La primera norma es camel case. ¿Qué significa camel case? Por ejemplo, si yo quiero declarar una variable que se llame, que le voy a llamar mi nombre completo o nombre completo, no le puedo poner nombre y espacio completo. ¿Ok? Esto está mal porque en medio del nombre tenemos un espacio. ¿Sí? No podemos nosotros ponerle aquí un asterisco, ponerle un punto, no. Si nosotros queremos separar dos palabras, lo mejor es usar la sintaxis de camel case que les comentaba. Camel case es prácticamente, como aquí tengo estas dos palabras, lo que voy a hacer es nombre, lo voy a escribir todo con minúscula. Aquí está, ¿vale? Todo está escrito con minúscula y la siguiente palabra que es completo la voy a escribir con mayúscula, iniciando con mayúscula, ¿vale? Entonces, nombre con minúscula, completo, iniciando con mayúscula. Esto sería lo que se le conoce como camel case. Esta es una de las mejores formas de declarar una variable, ¿sí? Ahora, aquí estamos declarando una const, todavía no les he dicho qué es una const, pero todas las vamos a empezar a declarar con una constante y vamos a almacenar algo como tipo de dato string, ¿sí? Como quiero saber el nombre, sé que de ahí va a venir un string porque va a venir una palabra o un texto como tal, ¿sí? En este caso, mi nombre completo vendría siendo John Parra. El suyo es diferente, entonces podrían ponerle ahí cualquier nombre que ustedes quieran, ¿vale? Y al terminar nuestro punto y coma para que nuestro código sea escrito de la mejor forma posible. ¿Vale? Ahora, siguiente ejemplo. No podemos utilizar palabras reservadas. Lo que les decía, nosotros no podríamos tener una let que se va a llamar let y va a almacenar, aquí error de dedo, perdón, una let que va a almacenar una let y va a almacenar un nombre. Esto es incorrecto. ¿Por qué? Porque estoy utilizando una palabra reservada. Let es la palabra. No puedo usar esa palabra para nombrar a mi variable, ¿sí? La puedo usar para declararla, pero no para nombrarla. En el caso que queramos usar un tipo de dato número, podríamos ponerle aquí una edad. Entonces vamos a tener una let llamada edad, a la cual le vamos a poder decir nuestra propiedad. Yo en este caso tengo 34 y punto y coma para terminar. Si se dan cuenta, el nombre está encerrado entre comillas. Eso quiere decir que el tipo de dato es un string. Y nuestra edad no tiene esas comillas. ¿Por qué? Porque el tipo de dato yo lo quiero en número, no lo quiero en string. ¿Sale? Queda un poco
explicado bien o entendido lo que es la diferencia entre un string y un number? ¿O hay alguna duda hasta ahorita? No, acuérdense que me pueden interrumpir en el momento que ustedes quieran, ¿eh? Vale, entonces, sigamos. Otra forma de declarar buenas variables, o más bien dicho, una forma de no declarar buenas variables es iniciar con números. Si nosotros quisiéramos declarar una variable con número, suponiendo que tenemos muchas variables y queremos declarar una variable de número 1, no le podemos poner nosotros const 1 es igual al 1, ¿va? Esto nos va a dar un error también y no es bueno hacerlo. Si corremos aquí, nos debería de dar un error de sintaxis. Miren, aquí está. Nos dice que hay un error de sintaxis porque no estamos declarando las variables de forma correcta. Entonces, si nosotros queremos llamar a esta variable 1, no es válido ponerle el nombre, digo el número. Tendríamos que ponerle el nombre de esta forma. Una constante llamada 1 que va a guardar un número 1. ¿Vale? Esto sería lo mejor. No podemos nosotros poner variables que inicien con número. Sí pueden terminar con números, si yo le pongo aquí un 2 o le pongo un 1, sí se puede, pero no pueden empezar con un número nunca. ¿Vale? Entonces, otra cosa, no puedes llevar espacios ni caracteres especiales. En el ejemplo de, ahora vamos a declarar una const curso, vamos a poner así, y vamos a almacenar aquí JavaScript. Vamos a poner que aquí vamos a almacenar JavaScript. JavaScript, primer paso, ¿no? Nosotros no podemos ponerle aquí espacios. Si sabemos que es nuestro primer curso, podríamos ponerle aquí primer curso. Esto no es posible. ¿Por qué? Porque hay un espacio entre el primer y el curso. Aquí es donde entraría lo del camel case, o en su defecto hay otra forma de hacerlo que es con un guión bajo o con un guión medio. Estas dos formas son correctas también, ¿vale? Pero nunca, nunca, nunca un espacio o un carácter especial como un asterisco, como un punto, como una diagonal, como cualquier otro carácter especial, no, ¿vale? Entonces, siempre es o separado por un guión bajo, guión medio, o con camel case, como ustedes lo quieran manejar, ¿sale? Entonces, estas serían como las formas, y descriptivas. Este punto en lo personal a mí me parece muy, muy, muy importante, porque no es lo mismo declarar una constante llamada X que almacene a lo mejor mi nombre, como lo teníamos arriba. Esto para mí no me dice nada que está guardando esta variable, pero si a la variable la llamamos como nombre completo, es más descriptiva y es más fácil para mí como desarrollador y para compañeros como desarrolladores leer qué es lo que se está almacenando en esa variable. Porque imaginemos que ahorita dejamos este código y regresamos en 3 meses y vemos una variable llamada X, no vamos a saber ni qué era esa variable, ¿no? Entonces, uno de los consejos que yo sí les daría muy personal y creo que mucha gente va a coincidir conmigo, es que sus variables siempre sean muy descriptivas. No importa que el nombre de la variable sea largo, siempre y cuando sean descriptivas. ¿Va? Entonces, esos serían como los consejos para escribir buenas variables. ¿Ok? Y ahora, vamos ahora sí a entrar. ¿Cuáles son nuestras variables let y cuáles son nuestras variables const? Aquí entra muchas diferencias, sobre todo entre let y const. Una variable let, por ejemplo, tiene un ámbito global o en el de una función. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo declaro una variable con let, tiene acceso todo el proyecto a esa variable en let, pero tienen una particularidad entre let y const muy específica. Y es, voy a hacer aquí un ejemplo. Si yo a let la quiero sobreescribir, o sea, le quiero decir que imaginemos que ahorita, en un año, yo ya no voy a tener 34 años, sino voy a tener 35 años. Para sobreescribir esta variable, simplemente tendría que volver a llamarla y decirle que el valor que tiene va a cambiar. Si yo le hago aquí una edad a 35, el valor que va a tener al final va a ser el 35, no va a ser el 34. Para hacer una de esas pruebas, podemos utilizar uno de los métodos de JavaScript que se llaman console.log. Console.log lo que hace es mandarnos lo que nosotros querramos al área de la consola. Esta vendría siendo nuestra consola en este momento, ¿sí? Entonces, vamos a hacer algunas pruebas con este. Si yo le mando a la consola nombre completo y ejecuto mi código,
me va a salir aquí abajito mi nombre completo. Tengo una constante, primer curso, vamos a ir borrándolas un poquito. En la línea 4, esta es la que me está dando error. Vamos a quitarla tantito y vamos a correr nuestro código. Ahí está, ¿no? Si nosotros le hacemos un console log a lo que tiene en este momento nombre completo, me va a salir lo que tiene almacenado, que es un string con mi nombre. ¿Ok? Si yo le hago el console log, en lugar de hacerle el console log a mi nombre completo, se lo hago a la variable de edad. Aquí edad, ¿qué me va a mostrar? Me va a mostrar 34. ¿Sí? Aquí voy a tener la línea 34. Digo, voy a tener que tengo 34 años. ¿Por qué? Porque le estoy pidiendo un console log de la variable edad. ¿Sí? Pero abajo yo la estoy modificando. Ahora, algo que no he mencionado hasta ahorita y que es también muy importante es que JavaScript se lee línea por línea. Así como nosotros vamos leyendo que declaramos una variable aquí y luego declaramos otra variable y luego declaramos otra variable y le hacemos un console log a una de estas variables, JavaScript aún no llega a la línea donde modifica mi edad, sino que para JavaScript edad vale lo que está arriba de este console log. ¿Va? Entonces, esto es una declaración de la variable y aquí yo estoy haciendo uso de esa variable. Entonces, ¿qué es lo que yo tendría que hacer para que edad me muestre ahora el 35? Simplemente pasar esta línea para abajo. Si yo paso esta línea para acá abajo, ya leyó que edad inició en 34 y después lo cambió a 35. Si corremos esto, ahí está. Estamos nosotros mutando o cambiando el valor de una variable. ¿Sí? Primero empezó en 34 y ahora en 35. Ahora, con LED, esto sí es posible. Sí podemos nosotros modificar estos valores. Por ejemplo, si yo quisiera cambiarle el valor de 1, que esta variable almacena un 1, si yo quisiera cambiarle el valor ahora por un 2, bueno, por un 1, y acá abajo quiero sobreescribir esa variable, hacer lo mismo, que 1 ya no valga 1, sino que ahora valga un 2, esto me va a dar un error y ahorita les voy a explicar por qué. Si yo le hago un console log a 1, me va a decir que tengo un error. Miren, me está diciendo que estoy intentando asignar o reasignar una constante, una variable llamada constante. ¿Esto qué quiere decir? LED me da la oportunidad de modificar el valor o modificar lo que estamos guardando en ella. Y constante no se puede modificar el valor. En este caso, a edad sí se le puede cambiar de 34 a 35, pero a 1 no se le puede cambiar de 1 a 2 porque lo estoy declarando con una palabra constante. ¿Sale? Esto es un tema un poquito complicado de entender, pero es demasiado importante. Cuando nosotros declaremos una variable en constante, es porque estamos seguros de que el valor de esa variable nunca se va a cambiar. Jamás va a cambiar a lo largo de todo nuestro proyecto. Si queremos que el valor de esa variable cambie, necesitaríamos utilizar una variable let. ¿Ok? ¿Quedó alguna duda, algo que no se haya entendido entre la diferencia entre let y const? Con confianza, chicos. ¿No? Perfecto, ¿se está entendiendo todo? Perfecto, muy bien. Vale, entonces vamos a seguir con el siguiente. Aquí les hablaba un poquito de la variable LED y les voy a dar un ejemplo un poquito ya más estructurado. Aquí nosotros tenemos una función donde declaramos una variable i afuera de la función, ¿vale? Es un ejemplo ya más fuerte y adentro de la función declaramos esa variable i en 1, ¿va? Y la variable j la declaramos en 2. Después hacemos un if, donde esa es una condicional y nos hace el console log de i y de j. Y si no lo cambia a 1, ¿por qué? Porque lo estamos modificando como en el ejemplo de ahorita, que es una let. Y el j, como lo empezamos en un 2, nos da el console log del 2, ¿vale? Pero prácticamente este ejemplito que les traigo aquí en la presentación es similar a lo que acabamos de hacer ahorita. ¿Ok? Entonces, para que no me dé error esto, voy a quitar esto para que mi proyecto siga funcionando normalmente. Ahí está, sigue funcionando bien. Ahora, este es el ejemplo de una constante. En el ámbito o scope para una variable declarada con const es igual a la de let. En el ámbito me refiero, este ya es un tema más avanzado también, pero es de estas llavecitas
Todo lo que viva dentro de estas llavecitas únicamente va a vivir dentro de estas llavecitas. Y cuando lleguemos a las funciones es donde quiero hacer más explicado esta parte, ¿va? Pero ahorita solamente les voy a decir que todo lo que viva dentro de estas llavecitas va a vivir únicamente dentro de esas llaves. Y aquí nos da el mismo error porque tenemos una constante declarada i que empieza en 0 y luego le decimos que i ahora va a valer 1. Pero como la estamos declarando con la palabra reservada const, eso nos dice que no se puede hacer porque estamos intentando reasignar una constante. ¿Okay? Entonces, nada más acuérdense, constante para valores que no queremos que cambien y una let cuando queremos que esos valores puedan ir modificándose a lo largo del flujo de nuestro proyecto. ¿Ok? Bueno, siguiente tema. Tenemos nosotros también acceso a todos los operadores lógicos que todo mundo conocemos. Tenemos acceso a la suma, tenemos acceso a la resta, tenemos acceso a la multiplicación, a la división, al módulo, al más, que este vendría siendo más 1, o al menos, que vendría siendo menos 1. ¿Sí? Vamos a hacer algunos ejemplitos con esto. Por ejemplo, si yo aquí, ahora acá abajo, tengo una constante llamada número 1, y que me va a guardar el valor de un, no sé, vamos a ponerle un 12, y tenemos una constante llamada número 2, que me va a almacenar el valor de 38, nosotros podemos hacer diferentes cosas con esto. Por ejemplo, para ver diferentes resultados, voy a hacer también uso del console.log aquí abajito. ¿Ok? Entonces voy a hacer un console.log para ver aquí en la consola qué es lo que me va a responder lo que yo meta aquí adentro de estos paréntesis. ¿Sí? Vamos a poner primero una suma. ¿Ok? Entonces puedo sumar el número 1 más el número 2. Entonces aquí yo tengo que llamar a mi variable llamada número 1 y le digo que va a ser sumada con la variable número 2. ¿Qué es lo que me daría la suma de número 1 más número 2? Me tendría que dar la suma de 12 más 18, más 38, perdón, que en este entonces me daría 50, si no me equivoco. Entonces, si le damos a arrancar a nuestro proyecto, nos va a dar eso, nos va a dar 50. ¿Okay? Si se dan cuenta, nosotros podemos sumar los valores. ¿Y cuál es la ventaja de hacerlo por medio de estas variables? En que yo aquí afuera puedo hacer que ahora este número ya no valga 12, sino que ahora valga 13 y que me dé ahora 51. ¿Okay? Entonces, nosotros modificamos el valor de la variable, pero sumamos las variables. ¿Okay? Si se dan cuenta, estoy sumando la variable, no estoy sumando los números. Entonces, ese es el primero de los operadores lógicos que veríamos hoy. ¿Okay? Aquí le voy a poner que esto es la suma como tipo string para que vean que también podemos nosotros mostrar, mensajes en string directamente en nuestra consola. Si hacemos que la suma es 51, nos va a dar exactamente lo que nosotros le estamos pidiendo. ¿Sí? Nos dice que la suma de los dos números son 51. Ahora, vamos a ver qué es lo que nos daría con una resta, como una resta normal. Para eso voy a hacer otro console.log, donde le voy a decir ahora que quiero ver la resta, un coma para pasarle otra cosa, y aquí le voy a pasar la resta del número 1 menos el número 2. ¿Ok? Vamos a moverlos de lugar para que nos dé un número positivo. Número 2 menos número 1. Esto nos tendría que dar 25, según yo. Entonces, si vemos, ahí está. En la resta son 51, en la suma son 51 y para la resta son 25. Vean que las mismas variables las estamos utilizando para diferentes operaciones. Esta es una de las ventajas enormes de tener variables. Que nosotros, en lugar de estarle diciendo aquí que esto vale 13 y que esto vale 13, lo guardamos en una variable y únicamente accedemos o usamos esa variable. ¿Vale? Entonces, vamos a ver una multiplicación ahora. Aquí ponemos nuestro punto y coma. Otro console.log. Para ver ahora qué es multiplicación. Y vamos a decirle que queremos ahora que multiplique la variable número 1 por el número 2. O por la variable número 2. Esto
lo que nos va a dar es la multiplicación de 13 por 38. No sé cuánto sea, pero vamos a ver cuánto sale 13 por 38. Si hacemos esto, multiplicación número 1, en la línea 14, console.log. Me falta una coma. Error. Me faltaba la comita. Ahí está. Ahora sí. Nos dice que para la multiplicación son 494. ¿Vale? Y volvemos a ver la misma ventaja. Podemos sumar, restar, multiplicar, dividir, todo lo que nosotros querramos con estos signos para que funcionen. Por ejemplo, uno de los signos más que más llaman la atención siempre es este de más más o este de menos menos. Vamos a ver qué nos funcionaría o qué nos saldría, por ejemplo, con un console.log de, vamos a hacerlo con el número 1 y vamos a ponerle más más. Este número 1 lo que va a darnos en este momento van a ser 14. Asignar variable. Claro, porque como la estamos declarando con una constante, no le podemos modificar. ¿Vieron? Lo que quise fue a número 1 sumarle 1 o cambiarle el valor y me dijo que no se podía porque era una constante. Entonces yo la tuve que cambiar a LED porque ya voy a mutar su valor. Y aquí está. Me dice que el número 1 es igual a 13. ¿Por qué es número 1 es igual a 13? Porque número más lo que hace es decirte que el número 1 es igual a lo que tenga el número 1 más lo que tiene el número 1. Prácticamente sería decirle esto. Número 1 es exactamente igual a lo que tenemos en número 1 más lo que tengamos en número 1. Esto se usa más cuando tenemos un ciclo repetitivo y en un momento que veamos los ciclos repetitivos vamos a ver cuál es la funcionalidad de esto. Pero prácticamente les comento esto. Poner número más o cualquier variable más es lo mismo que decir la variable ahora va a ser igual a lo que tengo en esa misma variable más lo que tenga en la misma variable. ¿Okay? Por eso no me lo cambio porque el 13 es igual a 13 más 13. Digo a 13 más lo que le estamos metiendo que ahorita no es nada. ¿Sale? Entonces, este nos lo vamos a ver más en el ciclo repetitivo. Sí, es más 1, pero en el ciclo repetitivo es donde se ve más, porque ahorita si le ponemos así, ya nos va a dar el 14. Pero en el ciclo repetitivo es donde lo vemos con más, lo vemos de una mejor forma. Aquí ya se me bugueó. Ahí estaba. Ahí estaba. A ver, voy a refrescar. Un segundo que como que se me bugueó este. Cierro estos dos para que no me den broncas. Y démosle tantito. Bueno, vamos a ver qué es lo que sigue, ¿no? Ahorita les digo, estos dos los vemos en el ciclo repetitivo más fácil para que tengamos más, más realidad con esto. Y ahora, tenemos también operadores relacionales. ¿Cuáles son los operadores relacionales? Aquí vienen algunas cosillas curiosas de JavaScript. Por ejemplo, yo voy a comentar todo esto de aquí, todos estos console.log para que no me salgan en la consola. Cuando yo le pongo estas dos rayitas al inicio de la línea, lo que estoy haciendo es comentar mi código. ¿Y a qué me refiero con comentar mi código? Me refiero a que este código no va a ser interpretado por el navegador en este momento. Es como agregarle un comentario. ¿Va? Si yo corro ahorita esto, no me va a salir nada en la consola, porque lo tengo comentado. ¿Vale? No tengo ningún console descomentado. ¿Va? Entonces, estos operadores son un poco curiosos. Por ejemplo, vamos a entender, primero, vamos a hablar de cuáles son estos operadores. Tenemos al operador de dos iguales. Esto lo que nos hace es, lo que hace es decirnos si el A es igual al B, pero con dos iguales únicamente estamos comparando el valor. Con tres iguales hacemos una comparación estricta. ¿A qué me refiero con una comparación estricta? A que comparamos el valor y el tipo de dato. Ahorita les explico mucho mejor esto. Y con este signo de admiración y el igual, lo que estamos haciendo es preguntarle si es distinto o es diferente. Y con el signo de admiración más dos iguales, le estamos preguntando si es estrictamente diferente. Ahora vemos el por qué eso del estricto. Antes de avanzar eso, vamos a ver esto. Entendamos primero la diferencia entre dos cosas. Voy a poner aquí un console.log
Y vamos a ver, o vamos a ver el ejemplo más básico que siempre se utiliza. Si yo pongo un 2 de esta forma y le pregunto que si es igual a este 2, ¿qué creen que me va a decir? Aquí es donde empezamos a ver a los booleanos. ¿Quién es el valiente que me dice qué me da esto? ¿Este 2 es igual a este 2? No. ¿Por qué no? Hacia lo que hemos entendido. Porque yo creo que este es un carácter y lo estamos comparando con un número. Exacto. Ahí nosotros pensaríamos en esa lógica de que si ya hablamos que este es un string y este es un número, no me va a dar, me va a decir que no. Pero si lo corremos, vaya sorpresa, nos dice que sí. ¿Por qué sí? Porque con dos iguales únicamente comparamos el valor. ¿Se acuerdan de que hablábamos de tipos de datos? Bueno, el tipo de dato de este primer carácter es un string, pero el valor es un 2. ¿Ok? Y el tipo de dato de este es un número, pero el valor es un 2. Entonces ahí viene lo curioso de JavaScript. Y creo que de algunos otros lenguajes de programación. Esto sí es igual, porque estamos comparando únicamente el valor. Pero ¿qué pasa si queremos ponernos completamente estrictos por la razón que nos dijo la compañera? Si le ponemos aquí otro igual, aquí ya nos va a dar falso. ¿Por qué? Porque aquí va a hacerse dos preguntas ya. Me va a decir, ¿el valor es igual? Sí, el valor es igual. Ah, ¿y el tipo de dato es igual? No, el tipo de dato no es igual porque este es un string y este es un número. ¿Vale? Entonces, esa es la importancia entre dos iguales y tres iguales. ¿Se entendió esta parte? Este es muy curioso y es algo muy complicado de entender, lo sé. Pero, ¿se entendió esta parte o algo, hubo alguna dudilla por ahí? ¿No? Vale. Les digo, este es el ejemplo más básico que tenemos para esto. Y ahora vamos a hacer ahora un console log, pero con la negación. Porque ya vimos que dos iguales compara valores solamente y tres compara valor y tipo de dato. Con las diferentes es exactamente lo mismo, pero al revés, porque estamos preguntando por diferente, no por igual. Si yo hago aquí un console.log, ahora preguntándole lo mismo, si este 2 en número es completamente o es diferente a este 2, ¿qué me va a decir? ¿Este y este son diferentes? ¿Un valiente? ¿Una valiente? ¿No? Ninguna valiente. ¿Va? Vamos a ver qué nos dice. Esto lo que nos va a decir es que es falso. ¿Por qué es falso? Porque está haciendo la comparación similar, pero al contrario. En el caso de arriba, preguntábamos si era igual. Aquí sí son iguales los valores, pero aquí estamos preguntando si es diferente. Este 2 en valor 2 es diferente a este 2 de valor 2. No, no es diferente, por eso nos da un falso. ¿Sí? Y si nosotros nos ponemos estrictos y hacemos de nuevo las mismas dos preguntas, acuérdense, con un igual o con dos iguales es solamente una pregunta. ¿El valor es igual? Sí, el valor es igual, pero como le estamos preguntando si es diferente, entonces en este momento le pregunta, ¿este valor 2 es diferente a este valor 2? No, no es diferente porque sí son iguales. Pero si nos ponemos ahora estrictos, hacemos dos preguntas. ¿Este 2 en valor es diferente a este valor, este 2 en valor? Sí. Ah, pero también este 2 en string es diferente a este 2 en string. Aquí sí ya es diferente. Entonces esto nos va a dar un verdadero. Esto es un poquito juego de falsos y verdaderos, porque estamos preguntando por una negación, pero la respuesta es un afirmativo. Otra vez se congeló. Vamos a darle poquito tiempo. Qué raro. A ver, ahí va. Que piense tantito. Tengo una pregunta, ¿y en lo práctico qué se usa más? Depende de lo que tú quieras saber. Hay momentos en los que tú quieres saber si algo es diferente. Por ejemplo, si estás haciendo, vamos a ponerlo así, un filtrado y quieres hacer un filtrado por cosas diferentes, es más fácil hacer una diferencia
Y si tú quieres hacer un filtrado por coincidencias, haces un filtrado por estas coincidencias. Entonces, todo en esto de programación depende de lo que quieras hacer. ¿Vale? Igual las dos te funcionarían para lo mismo, simplemente es cómo tú te planteas la pregunta. Si quieres saber si son diferentes o si quieres saber si son iguales. ¿Sí respondí tu pregunta? Sí, sí, perfecto. Va. Y lo que les decía, miren, ahorita sí nos salió que sí es verdadero porque este 2 número sí es diferente a este 2 en string. ¿Vale? Entonces, otros, aquí vamos hasta aquí. Otros operadores lógicos y relacionales, que en este caso serían más los operadores relacionales, sería preguntarle si los números son mayores, menores, igual o mayor que los básicos que ya conocemos todo el mundo, ¿no? Por ejemplo, si yo pongo, si este número es menor a 5, si 3 es menor a 5, ¿qué me tiene que decir? ¿Que es verdadero o que es falso? Vamos a ver qué nos dice. Y nos va a decir que es verdadero. ¿Por qué? Porque le estamos preguntando, ¿el 3 es menor al 5? Sí, sí es menor. Entonces JavaScript nos responde con un sí, verdadero. ¿Va? Pero si ponemos nosotros el número al revés, le estaríamos preguntando si el 3 es mayor al 5. En este caso, el 3 no es mayor al 5. Entonces lo que nos va a regresar va a ser un falso. Ahí está, bien. ¿Vale? Estos signos son los que ya conocemos siempre. Desde la primaria creo que nos los enseñaban, que era el menor que, el igual que, el mayor que, el mayor o igual que. Este también lo que le preguntamos es, ¿el 3 es mayor o igual al 5? Por ejemplo, aquí, si ponemos que 3 es igual o mayor a 5, digo a 3, esto nos va a dar que es verdadero. ¿Por qué? Porque el 3 sí es igual al 3. Dejen que acabe de pensar esta cosa que no. Esto se está trabando mucho. Voy a Se quedó con utilizar... la duda. Dime, dime. Se quedó con la duda. Sí, se quedó pensando así de, ¿sí será diferente o será igual, no? Pero miren, sí nos dijo que es igual, porque le estamos preguntando, ¿este 3 es mayor o igual a este 3? Y el 3 sí es igual al 3, ¿no? Entonces aquí es donde ya nos da el verdadero. Igual, si se lo ponemos en menor, el 3 es menor o igual a 3, sí, completamente, entonces también nos va a dar un verdadero. ¿Sale? Entonces, todos estos operadores lógicos relacionales de mayor que, menor igual, mayor y mayor igual, son los mismos que nosotros ya conocemos y nos funcionan para esto, para saber si una condición se está cumpliendo. Esto se le conoce como condición también, porque es como preguntarle a JavaScript algo y JavaScript te va a responder un sí o un no. El sí va a ser el true y el no va a ser el false. ¿Ok? Tenemos también un operador lógico que se llama ampersand o el AND. Este operador ampersand, lo que le estamos haciendo es darle dos opciones a JavaScript. Por ejemplo, aquí, si yo le pregunto, vamos a quitar este, y si yo le pregunto que si el número 3 y el número 5 son menores a 13, ¿qué me va a decir? Aquí lo estoy preguntando. Si el 3 y el 5 son menor a 13, perdón, vamos a ver qué es lo que nos da. Y esto lo que nos va a dar es un verdadero. ¿Por qué? Porque sí es menor. Puede ser que este sea menor y este es menor. Aquí, en el ampersand, cuando nosotros utilizamos un ampersand para que nos regrese un verdadero, queremos decirle que esto se va a cumplir y que este se va a cumplir. O sea, el 3 tiene que ser menor al 13 y el 5 tiene que ser menor al 13. Por eso nos regresa que sí, porque está haciendo comparación de estos dos números con este número. ¿Sí? Es prácticamente como les decía, preguntarle a JavaScript. ¿El 3 y el 5 son menores a 13? Sí, sí son menores, entonces por eso JavaScript nos regresa un verdadero. ¿Va? Ahora vamos a complicarlo un poquito con otro operador lógico, que este operador se llama OR o el O. ¿Ok? Entonces, si nosotros le preguntamos que el 3, si el 3 o, déjenme encontrar esos en mi teclado, aquí están, si el 3 o el 5 son menor a 13, ¿esto qué es lo que nos va a decir? Nos va a decir exactamente lo mismo que el 3 y el 5 es menor a 13. Aquí lo tenemos que convertir en este para que haga primero esto. Ahí está, nos está diciendo que sí,
¿Por qué? Porque el 3 o el 5 son menor a 13. Entonces, uno de estos son los que se tiene que cumplir. Si yo hago y le agrego aquí un 1 para que sea un 3 o un 15 es menor a 13, ¿qué creen que me va a dar? ¿Que sí o que no? Vamos a ver, piénsenle tantito y nos sigue diciendo que sí. Ahora, ¿por qué nos volvió a decir que sí si estamos viendo que el 15 no es menor al 13? Bueno, Uno de los aquí, dos. exactamente, justo. Aquí viene la ventaja de utilizar el OR. Nosotros preguntamos, o el 3, perdón, o el 15 son menores al 13, como uno de estos sí se cumplió, nos regresa un verdadero, ¿sale? La diferencia con el I es que los dos se tienen que cumplir, y el OR es uno u otro se cumple, ¿vale? ¿Se entendió este pequeño ejemplo del AND y el OR? También es muy Sí, importante. todo está entendido. Genial, genial, genial. Vale, cualquier dudita, avísenme. Ahora, ya que entendimos también estos operadores, vamos a usar el operador NOT. Este operador NOT es una negación directa. Por ejemplo, ¿cómo podríamos...? Ese también lo usamos en el for. Ya que lleguemos al for, utilizamos ese, para que veamos más cómo funciona, ¿vale? Y bueno, justo avanzamos a este tema un poquito ya más complicado y más completo, que son los ciclos repetitivos. Los bucles ofrecen una manera rápida y sencilla de hacer algo repetidamente. Hablaremos de las diferentes sentencias de iteración disponibles en JavaScript. Y nos da 3 ejemplos, el for, el while y el do while. Por el día de hoy, solamente vamos a ver el ciclo repetitivo más usado, que va a ser el for. ¿Ok? ¿Qué pasaría? Primero vamos a ver por qué lo quisiéramos utilizar. Si yo tengo, o a mí me piden, vamos a imaginarnos que alguien me está pidiendo a mí que yo pinte en la consola los números del 1 al 3, yo prácticamente podría hacer un console.log del 1 y podría hacer también un console.log del 2 y del 3, ¿no? O sea, por ejemplo aquí, si yo tengo el 2 y tengo el 3. Yo podría hacer esto, un console log de 3 números. ¿Por qué? Porque mi cliente me lo pidió. Vamos a imaginarlo, ¿no? Que mi cliente me dijo, oye, necesito que me hagas un console log del 1, el 2 y el 3. Va, se lo hago. Pero esperemos a que esto termine. Otra vez se trabó. Se queda pensando. A ver. Ahí está, ¿no? Entonces, si nosotros queremos hacer un console log del 1 al 3, es fácil. ¿Puedo llevarlo hasta el 5? Sí, se puede llevar hasta el 5. Podemos hacer hasta el 5. Va, sin ningún problema. Ah, no, es 4, perdón, ya no sé ni contar. Aquí es 4 y acá es 5. Si yo hago esto, me va a dar el mismo console log del 1, 2, 3, 4, 5. Sin ningún problema. Pero, ¿qué pasa si un día a mi jefe se le ocurre decirme, oye, ¿sabes qué? Necesito que me imprimas del número 1 al 80, al 60. Voy a hacer 60 veces este mismo código, ya no va a ser funcional. Ya vamos a perder el objetivo de que el programar no tiene que ser tedioso o tan tedioso para nosotros. Hay ciertas cosas que nos ayudan a hacer eso. Por ejemplo, si nosotros queremos, ahorita voy a comentar o a eliminar todo esto, porque lo voy a hacer de una forma mucho más dinámica y más fácil. ¿Cómo lo haríamos? Con un for. Un for nos sirve para eso. La estructura del for es esta. Primero enfoquémonos en la imagen de arriba y lo que tenemos es, vamos a utilizar la palabra reservada for y vamos a abrir unos paréntesis. Aquí abre y aquí cierra. Dentro de los paréntesis llevamos 3 cosas. Primero llevamos la inicialización. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a inicializar un contador. Luego viene una condición. ¿Qué quiere decir esto? ¿Hasta cuándo ese contador va a dejar de hacer lo que le digamos? ¿O hasta cuándo este for se va a detener? Si nosotros no le ponemos una condición válida a este for, nuestro navegador va a crashear y vamos a tener que reiniciar la computadora y vamos a tener que hacer un relajo de cosas para que nuestra página vuelva a funcionar. Pero es muy importante cuidar que la condición se cumpla en algún momento, ¿sí? Ahorita vemos a qué me refiero con eso. Y como tercer cosa, necesitamos una actualización, ¿vale? Entonces, en esta actualización ya es donde nosotros vamos a ir sumándole al contador, que ahora va a valer uno más del contador que inició.
Y para eso vamos a ver el ejemplo de abajo para que se entienda un poquito más a lo mejor. Por ejemplo, aquí tenemos la variable, la palabra reservada for, los paréntesis, y lo primero que vemos es una declaración de una variable, ¿no? Porque estamos viendo una let que inicia en una let llamada i que inicia en 0. ¿Cómo sabemos que es una declaración? Porque ya vimos que son variables que nosotros podemos declarar con let y con const, ¿no? Esa sería nuestra inicialización. Ahora, nuestra condición, ¿hasta cuándo se va a parar? Esto se va a parar hasta que nuestra variable i, esta variable, sea menor a 100. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que lo va a hacer 100 veces. Cuando este i llegue a valer 100, ya no lo va a hacer. ¿Y cómo vamos subiéndole el valor a esa i? Se lo hacemos con este i más más. Aquí sí el i más más lo que hace es sumarle 1 al valor actual que teníamos. Por ejemplo, en la primera vuelta de nuestro for, la variable let va a valer 0. Va a venir y va a preguntar aquí en la condición, ¿el 0 es menor a 100? Eso sí es menor a 100. Entonces va a venir, va a hacer el console log y luego al este i le va a hacer el más más. Entonces le va a sumar 1. A la siguiente vuelta, let ya no va a valer 0, va a valer ahora 1 porque ya le pusimos el más más. Y le va a preguntar, ¿1 es menor a 100? No, pues sí. Entonces vuelve a hacer el otro console log. Vuelve a hacer el otro console log y le suma otro a ese i. Entonces, a la siguiente vuelta, nuestra i va a valer 2. Y así se va a ir hasta el momento en el que lleguemos a 99. Aquí 99 va a valer este i. ¿99 es menor a 100? Sí. Sigue, hace el console log de ese 99, le sube 1 a ese 99 que ya va a valer 100 y nuestro let ahora ya no vale 99, vale 100. Entonces aquí es donde llega y le pregunta, ¿100 es menor a 100? ¿No? 100 ya no es menor a 100, entonces ahí es donde se sale de este ciclo repetitivo. Esto prácticamente es lo que hace un for. Hacer la misma cosa tantas veces como nosotros querramos, siempre y cuando nuestra condición se cumpla. Ahora, por ejemplo, vamos a escribir nuestro primer for. Para eso les decía, necesitamos nuestra palabra reservada for, unos paréntesis y unas llavecitas. Esa es la estructura principal del for. Lo primero que voy a hacer, voy a abrir las llavecitas y dentro del paréntesis llevábamos 3 cosas. La primera cosa es la inicialización. Voy a declarar una variable llamada index para que se llame de una mejor manera y la voy a inicializar en 0. En 1. Vamos a inicializarla en 1 para que nos cuente lo que teníamos del 1 al 5. ¿Va? Y aquí lo que le vamos a preguntar es que cuando sea index sea menor, como vamos a contar hasta el 5, quiero que preguntarle que cuando sea menor a 6, ¿sí? Porque el 5 no va a ser menor al 5, va a ser igual. Entonces aquí le puedo preguntar si 5 es menor a 6 y lo siguiente es hacer el index más para que le sume 1. Ajá, podríamos utilizar el menor igual. Ahorita vemos cuál es la diferencia entre menor e igual, ¿vale? Y ahora, dentro de este for, ahora, aquí adentro nosotros ya tenemos la sintaxis completa, ¿no? Esto ya está escrito en nuestro for. Ya sabe hasta qué momento se va a detener. Se va a detener hasta que nuestro index sea menor a 6. Y ahora, ¿qué quiero que haga cada una de esas vueltas? Simplemente quiero que me haga un console.log de cuál es el valor actual o cuál es el valor por vuelta de lo que tiene la variable index. Aquí me equivoqué, es la variable index, ¿sí? Si se fijan, el for depende mucho de esa variable que yo creé. ¿Por qué? Porque es el inicializador, es la condición y es el incremento. Y lo único que quiero saber es en qué momento se encuentra ese index. Por ejemplo, si lo echamos a correr ahorita, nos vuelve a dar exactamente lo mismo. El 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Y como bien dijo Alejandro, si yo le pongo aquí un menor o igual a 5, me va a dar exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque ya no va a ser necesario que pregunte hasta el 6. Ya cuando sea menor o igual al 5, se va a detener. ¿Vale? Entonces, eso me va a dar exactamente lo mismo. ¿Sí? Y aquí, este hubiera sido el primer caso donde le digo a mi jefe, va, ya te imprimí 5 veces o el número del 1 al 5 en tu consola. Ahí está, bien hecha mi tarea. Pero, ¿qué pasa si como lo pusimos en un momento, si mi jefe me dice, ¿sabes qué? Que ahorita quiero que me cuentes hasta 100. Entonces ya no voy a tener que hacer los 100 console logs yo a mano, sino que este ciclo repetitivo se va a encargar de hacerlo por mí. ¿Sí? Si yo le doy aquí el límite, se lo pongo en el 100,
Vamos a ver si no se tarda demasiado. Ahí está, miren. Nos va a dar desde el número 1 hasta el número 100. Todos los números, no se saltó ninguno. ¿Va? Y vieron que fue mucho más rápido escribir un for que más rápido que yo escribiera 100 veces un console log. Bueno, para eso es la ventaja de utilizar un for. Para eso hay muchísimas más cosas, ¿no? Podemos sumar, podemos irle restando, podemos pintar cosas en nuestro navegador, podemos hacer muchísimas cosas con un for, pero esta es la forma en la que funciona. ¿Sale? ¿Alguna pregunta, duda, algo que tenga que ver con este ciclo repetitivo, que es de los temas un poquito más complicados que vamos a ver el día de hoy? ¿No? ¿Todo igual? ¿Todo bien? Bien, entonces, genial. Perfecto. Vamos a seguir avanzando. Ahora, lo que vamos a ver va a ser una de las estructuras más utilizadas en JavaScript también, ¿no? Esta estructura más bien dicho, que vamos a ver ahorita, son las condicionales. Existen diferentes tipos de condicionales. Así como existen varios tipos de ciclos repetitivos, también existen varios condicionales. Vamos a ver ahorita el if, pero también existen operadores ternarios, también existe la estructura del switch, que esos serían temas que ya veríamos como más avanzados una vez entendiendo el if. ¿Va? Pero el if, ¿qué es lo que hace? El if ejecuta una sentencia si una condición especificada es evaluada como verdadera. Si la condición es evaluada como falsa, otra sentencia puede ser ejecutada. ¿A qué me refiero? Primero vamos a entender un poquito la sintaxis. La sintaxis es la forma en la que se escribe, que está aquí arriba, es una imagen. Esta sintaxis, lo primero que requiere, como todo en JavaScript, es la palabra reservada que se va a usar. En este caso es el if. Ponemos un paréntesis y ponemos una condicional. La condicional puede ser la que nosotros querramos. Y abrimos igual unas llavecitas y aquí va a ir una sentencia. Sentencia se le conoce a, por ejemplo, si en el caso de la binatería que poníamos hace rato, si nosotros aquí preguntamos si la edad es menor a 18, puedes decirle en un mensaje, no te puedo vender o necesitas venir acompañado de un adulto para que te venda tus bebidas. Y si esto se cumple en verdadero, o sea, si la edad sí es mayor a 18, le puedes, no sé, vamos a ofrecerle bebidas, no sé, el tequila al 2x1, el vodka 2x1, o sea, tomando un ejemplo de edad como de bebidas alcohólicas, sería esto, ¿no? Por ejemplo, aquí abajo tenemos ya un ejemplo ya en JavaScript, donde le estamos preguntando con el if, si el 3 es menor al 8. ¿Nosotros sabemos que ese 3 es menor al 8? Sí, ¿no? Entonces, esta sentencia nos va a regresar un true, lo que estábamos haciendo hace ratito. Y como nos regresa un true, va a ser lo que se encuentre dentro de las llaves. En este caso, va a mandarnos un console log con el 3 es menor al 8, ¿sale? Eso sería como la sintaxis y la funcionalidad de un if. Vamos a verla cómo sería escrita en un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, vamos a escribir la palabra reservada if, sus paréntesis y sus llavecitas. Yo esto siempre lo hago así, hay diferentes formas de escribirlo, ¿no? Pero yo estoy acostumbrado a hacerlo así. Dentro de las llavecitas yo le voy a dar un enter para que se abra y dentro del if voy a escribir mi condición. ¿Cuál va a ser mi condición? Vamos a hacer un ejemplo de números primero. Vamos a preguntarle o vamos a hacer, por ejemplo, vamos a decirle que si el 3, vamos a usar el mismo ejemplo, es menor al 8. Si esto se cumple, me va a lanzar el console.log del mensaje que teníamos, el de el 3 es menor al 8. Pero si no se cumple, ¿qué va a pasar? Bueno, vamos a ver primero si se cumple, ¿qué pasa? Como el 3 es menor al 8, vamos a ver qué nos da, y ahí está, nos dice el 3 es menor al 8. Lo hizo de manera adecuada, de una forma funcional que nosotros queremos. Pero, ¿qué pasa si esta condición no se cumple? Por ejemplo, si nosotros le preguntamos si el 3 es mayor al 8, ¿el 3 es mayor al 8? No, jamás. Entonces, esta sintaxis o esta sentencia, mejor dicho, nunca se va a cumplir. Por lo que si yo le doy aquí que me repita el código, no me sacó nada en la consola. ¿Vieron? ¿Por qué? Porque la condición no se cumplió. Eso es lo importante del if. Le decimos que si algo se cumple,
ejecute algo. Si no se cumple, no lo ejecute. ¿Va? Y el if nos da la enorme ventaja de que también podemos decirle si sí pasa o si no pasa, que haga dos situaciones diferentes. ¿Cómo haríamos para que ejecute otra situación diferente? Simplemente con la siguiente palabra reservada, que es un else, y otras llavecitas. Esto lo que va a hacer es, si esta condición me da verdadero, voy a ejecutar lo que se encuentre entre mis primeras llaves. Si no es verdadero, me va a dar lo que se encuentre dentro de las segundas llaves. En este caso, voy a poner un console.log, donde le vamos a decir que el 8 es el mayor, ¿no? Entonces, si el 3 es mayor al 8, le vamos a decir que el 3 es menor al 8. Pero si no, le vamos a decir que el 8 es el mayor, que sería lo que en este caso pasaría, ¿no? Porque aquí le estamos preguntando si el 3 es mayor al 8. Entonces, como el 3 no es mayor al 8, le vamos a responder que el 8 es el mayor. Y si le damos aquí, ahí está, miren, el 8 es el mayor. ¿Por qué? Porque esta condición me dio en falso. Entonces, como me dio en falso, se va a ir directamente hasta lo que nosotros tengamos en el else. Pero vamos a moverle de nuevo a que nos dé verdadero. Si yo le pongo que esta condición me dé verdadera, porque el 3 sí es menor que el 8, me va a lanzar el mensaje este. Vean cómo si no se cumple la condición, no lee este mensaje. Este mensaje lo ignora. ¿Sí? Entonces, esta es de las principales ventajas y funcionalidades del if. ¿Sí? Y este if se utiliza también muchísimo en JavaScript y en todos los lenguajes de programación, porque así es como tú vas evaluando lo que pasa en una página. Por ejemplo, si la contraseña es correcta, le das acceso al usuario. Si el usuario y el correo son correctos, le das acceso al usuario. Pero si alguna de esas tres cosas no es correcta, le dices que no, que en algo se equivocó, ¿no? Como en el login de los bancos, que te piden el token, que te piden tu número de usuario o tu número de cuenta, no me acuerdo cómo es este número que te piden al inicio, pero si los dos no coinciden, no estarían pasando. Entonces te dicen así como, no, no puedes pasar, o inténtalo de nuevo, y si los dos datos son verdaderos, te van a dejar pasar. ¿Va? Todo eso lo hacen por medio de este if, o de un if mucho más estructurado y mucho más grande, ¿no? Pero la idea principal es esta. Ahora, aquí ustedes me dicen, ¿y cómo hacemos esta parte dinámico? A que el usuario responda algo, ¿sí? Nosotros vamos a utilizar, por ejemplo, el ejemplo de un password, ¿ok? Si nosotros tenemos una constante, yo voy a generar una variable donde voy a guardar el valor de un password, es con doble S, password, y esto se lo voy a pedir al usuario, ¿va? Aquí hay otra cosa que no habíamos hablado, que son dos formas de comunicarte con el usuario. Una forma es por un output, que es una salida de texto, como el console log. El console log lo ve el usuario, ¿sí? Pero también tenemos otros output, otras salidas. Una de esas otras salidas es una palabrita llamada alert. Esta palabrita llamada alert lo que va a hacer es mandarnos una ventana, un saludo. Por ejemplo, ahorita voy a ejecutar un saludo. Y esto lo que va a hacer es una ventana emergente en nuestro navegador. ¿A qué me refiero con una ventana emergente? A esto. Este cuadrito me salió y aquí está el mensaje que yo le puse. ¿Sí? Esta es otra forma de comunicarnos con el usuario, pero si se dan cuenta, no hay una forma de que el usuario me responda algo aquí. O sea, si yo quiero que el usuario me responda cuál es el password, no lo puedo hacer por este medio, porque aquí no hay donde el usuario me diga, mi password es este. La única opción que tiene es esta de aceptar, ¿va? Y hay otra forma que se llama prompt. Esta forma sí nos permite que el usuario nos ingrese datos. Por ejemplo, aquí le voy a poner que el mensaje sea ingresa tu contraseña. Contraseña. ¿No? Entonces, si yo le pongo un prompt y le digo que ingrese su contraseña, lo que me va a salir en el navegador va a ser esto. Una ventanita, esta ventanita, pero vean la diferencia. Tengo un input donde el usuario puede escribir. ¿Sí? Aquí yo puedo meter datos. Y los datos que yo meta aquí, o que el usuario ingrese aquí, yo los puedo hacer uso de esos datos, o puedo hacer manipulación de esos datos, o puedo hacer cualquier cosa con esos datos. ¿Sí? Ahorita, por ejemplo, lo que vamos a hacer,
va a ser guardar este prompt, el valor de este prompt, yo lo voy a guardar en una variable llamada contraseña. O sea, lo que el usuario guarde, lo voy a guardar o almacenar yo en esta variable, ¿sí? Entonces, si el usuario guarda ahí 1, 2, 3, 4, mi variable password va a valer 1, 2, 3, 4. Y ahora, vamos a suponer que estamos haciendo un login. En este login, lo primero que le vamos a preguntar al usuario va a ser que nos diga cuál es su password, ¿sí? Si nos dice que su password, aquí le preguntamos que su password es un password que nosotros ya sabemos que es a lo mejor, no sé, vamos a inventarnos un password bien loco, ¿no? Del 1 al 6. Sabemos que el usuario que está registrado en esta página tiene un password del 1 al 6. ¿Sí? Si este usuario mete el password es exactamente igual al 1 al 6, vamos a hacer un console donde le demos la bienvenida. Vamos a decirle, te damos la bienvenida a nuestro sitio. ¿Sale? Y si no es así, vamos a utilizar ahora la otra pestañita que vimos, que era la del alert, para que se vea más agresivo un alert que un console log. Y aquí le vamos a decir que se equivocó de contraseña o contraseña incorrecta. Inténtalo de nuevo. ¿Vale? Entonces, esta sería un mini logueo, así súper básico este logueo, ¿no? Pero funcionaría de esta forma. Si nosotros, por ejemplo, aquí voy a meter una contraseña que yo me imagino que es contraseña, esa contraseña se va a guardar en esta palabrita llamada password o en esta variable, y en el if es donde va a evaluar y le va a preguntar, lo que el usuario metió, que tengo almacenado en password, ¿es exactamente igual del 1 al 6? No, no es igual, entonces le voy a sacar este alert. Contraseña incorrecta, inténtalo de nuevo. Por eso me salió este alert. Pero si ahora metemos de nuevo la contraseña correcta, que sabemos que es del 1 al 6, 4, 5, 6, vean que me va a dar el console log de te damos la bienvenida a nuestro sitio. ¿Vale? Entonces, de esa forma, sería ya un ejemplo muchísimo más funcional de un if. ¿Sí? Y esto ya es algo muy real. Obviamente, un login ya de una página como Facebook, como tu banco, como cualquier otra cosa, requiere de muchísimas validaciones por detrás. Pero lo más sencillo sería hacer algo de este tipo. ¿Va? ¿Alguna pregunta, duda, algo sobre esto, chicos? ¿No? Igual, cualquier cosita, comentario, ¿no? Venga, démosle entonces. Oiga, una situación ahí. Genial. Ahora, vamos a pasar a uno de los últimos temas de funciones. Y con un for se podría hacer que solo tenga cierta cantidad de intentos. Sí, claro, podemos utilizar el for para que si se equivoca 3 veces, le bloqueemos la cuenta por 30 minutos o le pidamos que hable al banco en el caso de que sea el banco. O sea, podemos hacer lo que nosotros querramos y eso de hacerlo dentro de un for es muy buena idea, porque ahí ya tú vas haciendo que salga ese alert o ese prompt tantas veces quieras. Por ejemplo, si son 3 intentos, que salga 3 veces en el intento. Si ya se equivocó esos 3, que se bloquee la cuenta o que lo mande a directamente hablar por teléfono con algún desarrollador o con algún gerente o con cualquier otra cosa. Ahí es el poder de poder juntar todas estas cosas que estamos aprendiendo ahorita poco a poco. Pero sí, muy buena idea y sí se podría hacer. ¿Va? Igual si nos da tiempo al final, podemos hacer ese ejercicio. ¿Sale? Entonces, lo que va a hacer ahorita, comentamos todo esto y vamos a hablar ahora una de las cosas más poderosas de JavaScript y más funcionales de JavaScript. Estas son las funciones. ¿Qué son las funciones? Una función es un pedazo de código que nosotros podemos almacenar para nosotros poder seguir reutilizando ese código tantas veces quieran o querramos sin volverlo a escribir. ¿Sí? Por ejemplo, ¿alguien se acuerda? Le voy a poner un ejemplo así de las caricaturas. ¿Alguien se acuerda que en las caricaturas siempre había, o en algunas caricaturas, había una maquinita cuadrada que tenía una banda
y esa banda llevaba diferentes cosas, entraba a la máquina y la máquina escupía, no sé, a lo mejor si era basura, escupía un cuadro ya muy comprimido de toda esa basura y siempre escupía la misma basura y la misma basura. Sea lo que sea, siempre escupía el mismo cuadro, pero con la misma estructura, el mismo cuadrado de basura inservible, ¿sí? Entonces, esa maquinita que se encargaba de hacer esa, lo acabo de decir la palabra y se me fue, esa comprensión, Aplicación. de compresar, comprimir, esa máquina que se encargaba de comprimir toda la basura, la podríamos ver nosotros como una función. Otro ejemplo también sería como una licuadora. Yo así es como lo aprendí, como este ejemplo de las funciones, como las aprendí. Nuestra función sería, en este caso, una licuadora. Y esa licuadora nosotros le podemos meter diferentes ingredientes. Si nosotros le metemos, le metemos leche y le metemos chocomil y prendemos la licuadora, nos va a dar un licuado de chocolate. Pero si nosotros le metemos un plátano y leche, nos va a dar un licuado de plátano. Si le metemos fresa y leche, nos va a dar un licuado de fresa. Si le metemos chile, cebolla, agua y cositas así, nos va a dar una salsa. Entonces, la licuadora siempre está haciendo algo y siempre te va a retornar algo o te va a regresar algo como usuario, ¿no? Una función es exactamente lo mismo. Ella, la función, se va a encargar de hacer una sola cosa y siempre te va a retornar o te va a regresar una sola cosa, ¿sí? Para hablar un poquito primero de su sintaxis y luego de ejemplos, vamos a ver esta función. Esta es una función, les decía, del ECMAScript 6, que es el último, la última tendencia de escritura de JavaScript, se me fue la palabrita, pero se escribe de esta forma. La declaramos primero con una constante y ponemos el nombre de la función. ¿Cuál va a ser ese nombre de esta función? Después le decimos que va a tener un igual porque vamos a almacenar ahí y vamos a almacenar esto, unos paréntesis donde puede ir un parámetro, 2 parámetros, 50 parámetros o ningún parámetro, ¿va? Depende de lo que necesites que haga esa función. Luego va un estilo flecha, que por cierto estas funciones se llaman arrow function o funciones flecha, y lo mismo, unos llavecitas, y dentro de estas llavecitas es lo que le vamos a poner que haga esta función. Algo muy importante para una función siempre va a ser la palabrita reservada return. ¿Por qué? Porque la función, en este caso la licuadora, se encargaría de hacer el licuado, pero si tú no le pones un return, es como si ese licuado se quedara dentro de la licuadora. No podrías sacar ese licuado de esa licuadora sin esta palabrita de return, ¿va? Entonces, para nosotros tener acceso a ese licuado o a lo que la función haga, necesitamos ese return. ¿Para qué? Para que cuando nosotros ejecutemos esa función de esta forma, nos pueda regresar ese valor o ese resultado de lo que hizo esa función. Sé que este tema es de los más complicados, sé que a lo mejor no se entendió mucho lo que dije, pero vamos a ver si con algunos ejemplos se entiende, ¿sale? Entonces, lo primero es, vamos a pensar en un ejemplo. Yo tengo siempre muy presente un ejemplo de una suma, que es una función mucho más fácil de escribir. ¿Por qué? Porque si yo quiero hacer un console.log, quiero hacer un console.log de a lo mejor 2 más 3, y luego quiero hacer otro console.log de 5 más 8, y luego otro console.log de 10 más 3, y así, voy a escribir muchas veces el console.log, y eso no está tan padre en JavaScript, por lo mismo del for. Entonces, para esto nos funcionaría una función que se dedique a sumar, como una calculadora. Nosotros podríamos armar una calculadora en JavaScript de cero, así, ¿va? Y eso está hecho con botones y con funciones. Pero para ejemplos aquí ahorita chiquitos, vamos a hacer primero una función que sume, que únicamente se encargue de sumar hasta ahorita, ¿va? Entonces voy a declarar una constante que se va a llamar sumar. ¿Por qué? Porque mi función es lo que va a hacer, va a sumar. Le voy a decir que esto va a almacenar una función. Y esto es una función. Esta es la estructura de una función flecha, de una arrow function. Esta partecita, ¿sí? Si se acuerdan, esto era como nosotros declarábamos variables, ¿va? Que declarábamos las variables desde la edad, nombre completo y todo esto. Esto es igualito, miren, aquí está. Es una misma declaración. Pero ahora lo que estamos almacenando ya no va a ser un tipo de dato ni string, ni un tipo de dato número, ni nada de eso, sino que ahora lo que va a almacenar es una función, ¿va? Y esa función me va a recibir
aquí abrir las llavecitas y esta función lo que va a requerir van a ser dos números porque va a sumar dos números. Va a recibir al número 1 y va a recibir al número 2. ¿Sí? Y esto lo único que va a ser regresarme, return, el resultado de número 1 más número 2. ¿Ok? Entonces, veamos qué es lo que hace esta función. Esta función, vamos a ponerle aquí su punto y coma y su punto y coma. Esta función se llama sumar. Y dentro de los paréntesis le estoy diciendo que va a recibir dos cosas o que necesita, en este caso, dos ingredientes para poder trabajar. Necesita un número 1 y un número 2. Prácticamente necesitamos dos números. Y dentro y después de la flechita va la estructura de las llavecitas para decirle que esto que está entre las llaves es lo que la función va a hacer. En este caso, va a sumar un número 1 más el número 2 y lo va a retornar. ¿Qué quiere decir que lo va a retornar? Que vamos a tener acceso a ese resultado. ¿Va? Si yo ejecuto en este momento esta función, no me va a aparecer absolutamente nada en la consola. ¿Por qué? Las funciones necesitan de dos cosas. Necesitan una parte que se llama declaración, que es la partecita de arriba, desde const, nombre de la función, parámetro 1, parámetro 2, return, parámetro 1 más parámetro 2 y se cierra. Esto de hasta aquí es la... Estamos declarando la función, es la declaración de la función, ¿va? Pero esa función en sí, hagamos de cuenta que ahorita está como tomando otra vez el ejemplo de la licuadora. Ya le pusimos los dos ingredientes, pero la dejamos ahí. O sea, no prendimos esa licuadora, no la pusimos a trabajar. ¿Sí? ¿Cómo la ponemos a trabajar? Haciéndole esto, llamándola y pasándole los dos ingredientes. En este caso le podríamos decir, prendo la licuadora, le paso leche y le paso chocolate para que me regrese un chocomil, ¿no? Entonces, en este caso de la suma, necesitamos lo mismo, prender esta función o ejecutar esta función. ¿Cómo la ejecutamos? Con el nombre de la función, aquí le ponemos el nombre de la función que es sumar y los paréntesis de los números que va a sumar. Si yo quiero que sume un 57 y un 4, esto me debería de dar un 61. Si yo lo pongo a correr ahorita, tampoco me va a decir nada. ¿Por qué no me va a decir nada? Porque yo estoy haciendo el código. JavaScript lo está funcionando, está haciendo todo lo que tiene que hacer, pero como usuario no tengo acceso a este código. ¿Cómo tendríamos que tener acceso? Por medio de un console log, de un alert, de un prompt, todas las cositas que hemos visto. Entonces, en este caso lo voy a hacer por medio de un console log. Voy a hacerle un console.log y entre paréntesis voy a poner la ejecución de esa función. ¿Sí? Hago el console log que necesita sus propios paréntesis y dentro de los paréntesis del console log ejecuto o prendo esa función. Le paso el primer ingrediente y le paso el segundo ingrediente. Entonces, esta función se va a prender, JavaScript va a venir, va a decir aquí está esta función, toma un número 1, un número 2 y me retorna la suma de número 1 más número 2. O sea, me estaría dando el resultado de un número 61. Entonces, si nosotros le hacemos el console log, 47, sumar, número 1 más número 2. ¿Por qué no me dio número 1? Sumar, es coma en lugar de más. Este está bien escrito. El número 1 más número 2. ¿Por qué no me está dando? Argumento 1, espérame. Aquí ya me dio la línea 36. Ah, claro. Tienes razón. Se me fue aquí el. Muchas gracias. Qué error mío tan garrafal acabo de cometer. Me equivoqué porque aquí le puse la suma, porque estaba platicando de que iba a sumar los argumentos y se me fue la onda y le puse una suma, pero no. Aquí adentro es una coma porque es una separación. Estoy diciendo que le voy a pasar el número 1 y el número 2, pero sin la suma. Muchísimas gracias, Alejandro. Entonces, ya ahorita sí le voy a pasar el número 1, el número 2, y aquí adentro es donde ya se encargaría de hacer la suma. Me dejé llevar por lo que decía. Entonces, ya al hacer esto, ya me tendría que dar el 61 y ahí está, el 61. ¿Cuál es la ventaja de esto? ¿O cuál es la ventaja de tener una función? Que yo puedo volver a llamar esta misma función, puedo hacer este mismo console log,
pero ahora pasarle otros números. Por ejemplo, si le paso un 3 y un 9, ahora me va a dar 12. Y la función trabaja dos veces. ¿Por qué trabaja dos veces? Porque trabaja una vez aquí y trabaja otra vez aquí en la línea 37. Entonces, cada que yo ejecuto esta función, es cuando se ejecuta esta función, viene, hace la suma y me regresa el resultado en su línea correspondiente. Por ejemplo, aquí me está regresando lo de la línea 36 y aquí me está regresando lo de la línea 37. ¿Vale? Esa sería una de las pequeñas ventajas de tener funciones. Siempre nuestras funciones van a hacer esto, van a hacer este tipo de situaciones y este tipo de cosas. Ahora, por ejemplo, voy a generar una función que se encargue de multiplicar. Y esta función que se encarga de multiplicar va a necesitar lo mismo. Número 1 y número 2. Y esta función lo que me va a regresar es un return de número 1 por número 2. Y ahora, ¿qué pasa si yo quisiera multiplicar lo que viene en la variable, en la primer suma de 57 más 4, que es 61, más 12? ¿Cómo podríamos hacer para multiplicar esto? Eso es sencillo. Simplemente hacemos, bueno, no es tan sencillo, quizás se hagan un poco de bolas aquí, pero lo voy a hacer así. Voy a ejecutar primero un console.log y le voy a pasar esto como primer parámetro. ¿Sí? ¿Se acuerdan que esto necesitaba dos números? Mi función de multiplicar necesita dos números para trabajar. Como primer número, le voy a pasar el resultado de la primer suma. O sea, le voy a pasar este 61. Para pasarle eso, yo podría hacer esto. Como primer parámetro, pasarle otra función. La función de sumar, pasando 57 más 4, que eso me va a dar 61. Eso sería mi primer parámetro. Este código ya es un poco más complicado. Y como segundo parámetro, le voy a pasar la segunda suma, que sea 3 más 9. ¿Para qué? Para que me multiplique esta función, lo que va a hacer es esto. Va a llegar JavaScript aquí y va a ejecutar la función de multiplicar. Función de multiplicar requiere un número, que sería este primer número, y requiere otro número, que es este otro número. ¿Sí? Que prácticamente son a los que le estamos haciendo la consola. Entonces, esto me va a multiplicar 61 por 12. ¿Sí? No sé cuánto salga, pero vamos a ver cuánto nos sale. Y ahí está, nos dice que son 732. Y vean que hicimos algo estilo una mini supercalculadora ahorita súper básica, pero prácticamente esa es la funcionalidad de las funciones como tal. ¿Sí? Que nosotros podamos utilizarla cuantas veces querramos, donde nosotros querramos y como nosotros querramos. ¿Ok? Entonces, esta última parte ya estuvo más interesante porque estoy utilizando funciones dentro de una función. Pero también hay código así. Y es muy válido también hacerlo. Por si alguien no lo sabe, el módulo es prácticamente lo que nos sobra de una división. Por ejemplo, si nosotros dividimos 2 entre 5, sabemos que cabe, ¿cuántas veces cabe el 2 en el 5? Cabe 2, pero nos sobra 1. Ese 1 vendría siendo el módulo. Eso querría decir que en esta fórmula no es un número par. ¿Sí? Porque ¿cuáles son los números pares? Los que se pueden dividir entre 2, que el módulo dividido entre 2 es 0. Por ejemplo, un 8, si lo dividimos entre 2, son 4, pero no nos sobra ningún módulo. Entonces ese módulo es un 0 y de esa forma es como nosotros sabemos que ese es un número par. ¿Vale? Entonces, poniendo este ejemplo, una constante par-impar, le pasamos un número y le preguntamos si número, el módulo de 2, el residuo de 2 o módulo de 2 es igual a 0. Aquí es cuando le vamos a mandar el mensaje, vamos a mandárselo en un alert. El alert es con minúscula, ahí está, un alert, donde le digamos tu número es par, ¿va? Y ahora, si no es un par, vamos a ponerle un else. ¿Por qué? Porque necesitamos también responderle al usuario en caso de que esto no sea verdad. Si no es verdad, le vamos a poner un alert, donde le vamos a poner tu número es un impar, con mayúsculas para que sea más fácil de ver, de identificar, ¿ok? ¿Y qué es lo que nos falta para hacer esto funcional? Ejecutar nuestra función de par-impar y pasarle un número cualquiera.
Vamos a ponerle un 8, que fue el ejemplo que puse, y ese 8 nos debería de dar el alert de que nuestro número es un par. Y ahí está, tu número es un par, ¿va? Y ahora, si le pasamos un 7, que es 7 dividido entre 2, nos toca 3, pero nos sobra 1. Eso quiere decir que no es par. Entonces aquí, si le damos esto, ahí está, nos dice que tu número es un impar. Ahora, si queremos llevar este ejercicio más allá, hacerlo más dinámico, podemos generar una variable aquí arriba, una constante que se llame número, donde le vamos a pedir al usuario por medio de un prompt que nos diga cuál es el número que quiere. Por ejemplo, le podemos decir ingresa tu número, para hacerlo más dinámico esto, ¿no? Tu número. Ahí está. Y a la función, simplemente en lugar de pasarle un número fijo, le pasamos el número que el usuario me dio. Ahí está. Entonces, JavaScript le va a preguntar por un prompt que ingrese su número. Vamos a ejecutar la función de ingresar el número y se va a ejecutar esta y es donde se va a evaluar. Entonces, vamos a ver si esto es verdad. Vamos a poner ingresa un número, vamos a ponerle el mismo 8 que pusimos de ejemplo y nos dice que tu número es par. Genial. Lo volvemos a correr, vamos a darle ahora un mismo 7 y nos dice que tu número es impar, ¿vale? Y de esta forma hicimos un ejercicio pequeñito, muy dinámico. ¿Por qué? Porque el ejercicio ya es capaz de interactuar con el usuario y decirle al usuario si su número es par o es impar. ¿Vale? ¿Dudas sobre este ejercicio, chicos? Utilizar cuando el resto de la división da 0. Exacto, sí, era este era el punto de sacar un número par. ¿Va? Les ayudo con el siguiente, vamos a hacerlo de la misma forma. Vamos a la actividad 2. Dejen, comento esto para que no se meta con nosotros ahorita y no nos dé ningún tipo de error ni nada. Y ahí está. Y ahora vamos a ver de qué se trata la siguiente actividad. Crear una función que determine si la edad del usuario ingresa es mayor de edad o no. Sigue los pasos a continuación para completar el programa. El ejemplo del que les hablaba, vamos a imaginarnos. Por medio de un prompt, pide al usuario que ingrese su edad. Si la edad es mayor o igual a 18, retorna es usted mayor a 18, es mayor de edad. Si la edad es menor a 18, retornemos usted aún no cuenta con la mayoría de edad. ¿Va? Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? A ver, ahora sí, me gustaría que alguien me ayudara a escribirlo o me fuera diciendo como sus ideas. ¿Algún valiente? ¿Alguna valiente? Declaramos la función, ¿no? Ajá, como primer paso declaramos una función. ¿Cómo le pondríamos? ¿Cómo le pondrías? No sé, mayoría de edad. Tal vez que no se me ocurre algo más cortito. No importa, o sea, les digo que en realidad el nombre de la función no tiene que ser corto, tiene que ser descriptivo. En este caso, la mayoría de edad me gustó. Se me hace buen número, buena edad. Vamos a recibir, ¿qué vamos a recibir aquí? Un número. Ok. Ajá, y luego, ¿qué nos decía? Un if, ¿no? If, Exacto. Un if. ¿Y if qué es lo que va a hacer número, este if? va a comparar números. Si el número es mayor o igual a 18, es que es mayor de edad. De otra manera es menor de edad, ¿no? Vale, exactamente. Y aquí nos decía que es usted mayor de edad. Es usted mayor de edad. Bien. Y ahora, de la otra forma, como si no es mayor de edad, lo podríamos poner dentro de un else para que también nos diga un alert que nos diga el otro mensaje de usted aún no cuenta con la mayoría de edad. Usted aún no cuenta con la mayoría de edad. ¿Va? Y como nos pidió hacer esto dinámico desde un inicio por medio de un prompt,
Entonces, es lo que vamos a hacer. Vamos a poner aquí arriba un prompt, una constante. Vamos a ponerle aquí una constante para almacenar ese valor. Lo vamos a llamar edad, donde vamos a almacenar lo que el usuario meta en ese prompt. Entonces, aquí en este prompt le vamos a poner ingresa tu edad, ¿va? ¿Y qué es lo que nos faltaría? Únicamente, ¿qué es lo que nos faltaría? Llamar a la función con el parámetro de edad. Exactamente, llamar a la función mayoría edad, pasándole el parámetro de la edad, justo, exacto. Entonces, si corremos este proyecto, bueno, este ejercicio, nos va a... ya está declarada edad. Debe de estar por acá arriba, aquí está. Tenemos este y tenemos este. Ahí está. Ahí está, ahora sí. Nos dice, ingresa tu edad. Vamos a ponerle un 9 años, a ver qué nos dice. Y nos dice, usted aún no cuenta con la mayoría de edad. Nuestro código hasta el momento está funcionando bien, porque no tenemos mayor de 18. Pero vamos a ponerle ahora un 28, a ver si es verdad. Y nos dice, usted es mayor de edad. Es usted mayor de edad. Entonces, muchas gracias a quien me ayudó. Esta sería como la idea general de cómo podríamos nosotros hacer diferentes cosillas. Les digo, se pueden hacer cosas inimaginables. Todo lo que ustedes piensen que se puede hacer con JavaScript, todo, absolutamente todo se puede hacer. ¿Va? Y ahora me gustaría retarlos un poco, unos 10 minutos, 15 minutos que nos quedan un poquito en la clase, para que se avienten ustedes este ejercicio. Ay, mayor de edad. Ignoremos el título, ¿va? Se me olvidó ahí cambiar el título, perdón. Pero vamos a poner ahora una función que determine si dos números son pares. Sigamos a continuación para completar el programa. Si dos números son pares, estos dos números tenemos que retornar un mensaje que diga estos dos números son pares. En caso contrario, tenemos que retornar, lo siento, los números no son pares, ¿vale? Si se acuerdan ustedes, ya tenemos una función que se encarga de hacerlo con un número. Ahora, su tarea, o su reto en este momento sería hacer esto mismo, pero ahora que pida dos números y que evalúe que dos números sean pares, no solamente uno.